Maduro no ha liberado a presos políticos. Les dio libertad condicional porque el juicio contra ellos continúa. Los vuelven a usar para canjearlos por alguna concesión que ya le estaría pidiendo a Estados Unidos o para distraer ante atrocidades como el asesinato de Jesús Martínez o Edwin Santos bajo su custodia. La desaparición de Freddy Superlano, Perkins Rocha, Viallo, Nélida por meses sin que exista una fe de vida. Queremos creer que están vivos. La escalada contra las ONG, el hostigamiento, las amenazas contra ellos solo por pedir investigar tanta calamidad. Este tipo de citaciones genera un efecto intimidatorio en la sociedad civil y pedimos que cese el hostigamiento. La detención de jueces y fiscales en el Zulia, las de adolescentes y niños, todas arbitrarias. O en las adyacencias de sus casas, cuando iban camino a comer perro calientes, en canchas deportivas, ninguna de las madres de los al menos 91 de 130 menores cuenta que ellos hayan estado en el contexto de manifestaciones pacíficas después del 28 de julio. Y aunque así fuera, el derecho a protestar está consagrado en la Constitución y en tratados de protección de derechos humanos. Esto de secuestrar a niños solo se ha visto en los regímenes más atroces del mundo. En la última dictadura militar argentina, en la que se denuncia que 130 niños nacieron en cautiverio, que los entregaron en adopción los mismos asesinos y torturadores de sus padres. Las denuncias sobre 20 niños enjuiciados en Cuba solo por salir el 11 de julio en protestas masivas. Exijo libertad a mi hijo, inocente, que no ha cometido ningún daño. O aquella masacre de kurdos en Irak, en la que Taimur Abdullah, de solo 12 años, tuvo que ver cómo mataban a toda su familia en una fosa común, a la que todos habían sido trasladados y de la que él escapó. O en Chile, el caso de Yerena Monroy. Tenía 3 años cuando fue encarcelada durante más de un año junto con su hermana menor y su madre, una activista perseguida por Pinochet. Uno de los más de 1000 niños y adolescentes detenidos durante esa dictadura militar en Chile, torturados. 307 de ellos asesinados. Y Maduro planificó con tiempo perseguir a menores de edad, porque desde su propio Poder Judicial denuncian que creó tribunales y fiscalías especializadas en adolescentes, fiscalías antiterrorismo. Publicaron hasta un libro, todo esto antes del 28 de julio, para reinterpretar el delito de terrorismo y poder imputarlo a adolescentes, para quebrar todavía más, para herir aún más a la familia venezolana, sobre todo a las más pobres. Esos muchachos no son terroristas, son inocentes, por favor. Y ahora se atreve a denunciar un plan de rectificación. Si hay algún caso que rectificar y revisar, también que haya justicia. Porque fue un momento de un disturbio como loco, pues. Aquí no hubo ninguna confusión. Los fueron a cazar en sus propias casas en medio de la noche. Se han solicitado 225 revisiones de medidas. Ni eso, porque las excarcelaciones no han llegado a ese número. Nadie sabe el criterio que aplican para soltar rehenes. O le avisan a una madre a la 1:30 de la madrugada que su hijo estará en esa lotería siniestra. O no le avisan, la obligan a viajar desde el interior del país y pasar 4 días durmiendo en la calle, a ver si es que se les antoja apiadarse de su muchacho. Rectificar, Venezuela nunca va a olvidar. Tenemos 2000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Una vez leí, lo que más detesto es que me pidan perdón antes de pisarme. La justicia es justa y perdona cuando hay que perdonar. Esta vez no va a haber perdón. Habría que preguntarle a Belkis si ella los podría perdonar. Una madre y abuela venezolana tiene 2 hijos, 2 nietos también encerrados y acusados de terrorismo. Habían salido de la casa solo a buscar comida para un cumpleaños. Ella incluso fue parte de esa minúscula minoría que votó por Maduro. Y por supuesto que hoy sabe que él la traicionó. Es probable que Maduro haya intentado con esto tapar el asesinato de Jesús Manuel Martínez en uno de sus calabozos, en el que lo abandonaron, aunque la gangrena en sus piernas demostraba que estaba muriendo y que a ellos no les importaba. Hay un término jurídico que se llama indiferencia depravada, que requiere mucho más que un comportamiento imprudente. Habla más bien de un nivel de desprecio por la vida humana por parte del perpetrador, de las intenciones subyacentes del criminal. El régimen de Maduro no solo le negó a Jesús la atención médica, sabían que por esa razón moriría y además no les importaba que muriera. Aquí no se trata solo de un régimen criminal, sino de los matices de su comportamiento criminal, la hazaña, el desprecio, la cosificación, la deshumanización de sus víctimas. Todo eso hace aún más extrema su culpabilidad. En la legislación venezolana existe la comisión por omisión cuando sabes que puedes matar a alguien dejando de hacer. Y por supuesto el protocolo de Minnesota. En el 2019 la Asamblea Nacional Legítima solicitó a Bachelet aplicarlo por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo. Y es que habla precisamente de las muertes que se producen bajo custodia del Estado. Los cargos de terrorismo que le han imputado a inocentes, incluidos allí niños,
conllevan una sentencia de hasta 30 años de prisión. Ningún preso político excarcelado ha sido absuelto de esos cargos. Aún tendrán que luchar su libertad ante los tribunales de Maduro. Yajaira también votó por Maduro y eso no impidió que secuestraran a su hijo de 21 años en su casa a la medianoche. Di todo por él, dice Yajaira cuando le preguntaban si votó por Maduro. Y agrega, qué injusto que me haya castigado así. Como castigan a muchos dentro de esos calabozos, dándoles como única opción para alimentarse carne podrida, agua contaminada, órdenes para desnudarse, acompañadas de golpes. A ninguno de estos rehenes se les permitió comunicación inmediata con sus seres queridos ni con abogados de confianza. Y cuando las familias pudieron finalmente ubicarlos, o les pedían $5,000 para poder verlos, o les negaban el derecho a la defensa. Los presentaron en audiencias de imputación, preliminares, a 19 se atrevieron a llevarlos a juicio, en absoluta indefensión. Fueron llevados a un paredón de enjuiciamiento. Ahora los sacan, pero hablamos de niños del interior del país a quienes se les obliga a presentarse en Caracas porque es que allí es donde instalaron este tribunal con competencia antiterrorismo. Son venezolanos de zonas populares que ahora fueron condenados a este otro tipo de cárcel. Tener que encarar a sus verdugos cada 15 días. Más una prohibición de dar declaraciones públicas. Los mantienen judicializados. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Por desgracia, varios de esos niños secuestrados por el régimen de Maduro ya recibieron tratos crueles, inhumanos, degradantes, falta de atención médica, fueron víctimas de tortura, de violencia sexual. Son 2.229 personas secuestradas en el contexto postelectoral. Esta ola represiva, la más grande en volumen y en simultáneo. Tarek habla solo de un todavía no cumplido número de 225 casos de excarcelación. Eso es solo 10% del abismal universo de esas detenciones. Y también tenemos que contar los 300 presos políticos quienes ya llenaban cada celda antes del 28. Todavía hay menores de edad en esos calabozos, mujeres las menos consideradas en estas excarcelaciones. Quedan personas con enfermedades graves, pacientes oncológicos, del espectro autista, con esquizofrenia, con trastorno bipolar, hipertensos, con cardiopatías. Y por ejemplo Ricardo, quien sigue en esos campos de concentración, como no puede hablar, escuchar, escribir o leer, ¿cómo sabemos si necesita asistencia de emergencia? Infinidad de familias esperando si les toca el número, porque estas excarcelaciones han sido absolutamente al azar. La llamaron, señora Mireya. La llamaron. Pero ya está hecho el daño a niños quienes les comentaban a sus padres que preferían morirse a seguir en ese encierro, al saber que los acusaban de delitos que implicaban décadas de prisión. El régimen engañó a esas madres por meses, las chantajeaban con el silencio y con una promesa vacía de liberar a sus hijos, hasta que ellas entendieron que hablar, que denunciar sería lo único que los salvaría. Una de esas madres me contó que su hijo ni siquiera tiene redes sociales porque ella no tiene plata para comprarle un celular. Niños de 16 años acusados de instigación al odio, resistencia a la autoridad, obstrucción de la vía pública, terrorismo. Uno de ellos solo se estaba comiendo una golosina frente a la casa de su abuela. Niños y adolescentes obligados a grabar videos para acusar a María Corina Machado de supuestamente pagarles $30 para quemar un módulo policial. Uno de esos niños le dijo a su mamá, bueno, grabé solo una parte porque no quería decir la mentira del pago y me cayeron a golpes. A él también le aplicaron descargas eléctricas. Y no, esta no es la primera vez. Maduro ya había secuestrado a menores en el 2014. En Venezuela hay presos políticos quienes tienen 7 años en una audiencia preliminar y sin que los abogados tengan acceso al expediente. A otro adolescente de 16 también lo fueron a buscar a su casa. Su mamá lo vio 20 días después porque no tenía cómo pagar la extorsión que le estaban cobrando. Cuando lo vio tenía sarna y ya no tenía cabello. Otros chamos le preguntaban a sus mamás qué significa fascista, porque así les llaman cuando lo secuestran. A uno en una cancha de fútbol donde ni siquiera había protestas. Lo montaron en una camioneta, lo llevaron a un sector donde había protestas y lo grabaron como si hubiera estado desde un principio quemando cauchos. Pero la gente de los edificios también grabó y registraron todo ese show con el que pretendían incriminar a un niño. Lo obligaban a gritar consignas, lo golpeaban en la cabeza con el casco de una moto para que dijera que le pagaron por vandalizar. A su madre le permitieron abrazarlo 2 minutos, pero él no aguantaba el dolor y además tenía las manos quemadas. Cuando a otro de los menores lo amenazaron con llevarlo al infierno de Tocuyito, se orinó encima. Y le preguntaba a su mamá si tendría que pasar toda su vida allí. Él es quien no sabe qué significa ser fascista. Y su mamá no le pudo responder porque tampoco tiene ni idea. El único delito de ese joven era tener una cava en la calle en la que trasladaba yogures que vendía para ayudar a su mamá. A 7 menores en Carabobo, la juez Keidimar Ramos Castillo les ofreció declararse culpables a cambio de solo 7 años de prisión
o ir a juicio y enfrentar 10. A alguno de esos niños, sus perpetradores, les dijeron hace meses que si grababan un video autoinculpándose por delitos de los que no son responsables tendrían beneficios procesales. Eso por supuesto que nunca pasó. Pocos accedieron y quienes no fueron sometidos a torturas para forzarlos a grabar. Y ahora a ellos el régimen les está advirtiendo que como confesaron, entonces no saldrán de prisión porque si no se les cae la narrativa esta de los supuestos terroristas pagados por María Corina. Por supuesto que esos videos no tienen ninguna validez procesal. Jenny Barrios recibió su primera quimio después de más de 2 meses secuestrada. Ella ni siquiera votó el 28 porque había sido sometida a una operación y aún así se la llevaron. Es que no hay ningún patrón, sino cumplir con una cuota de detenciones brutales. Las madres de cada secuestrado no guardan silencio. Saben que se las vacilan, que los guardias tienen las boletas y a muchos no los quieren excarcelar. Ancianas madres con bebés tiradas en el piso después de 3 días ni comen, hacen vacas para compartir galletitas y un poco de agua. Allí frente a las cárceles, esta ruleta maligna de cara al 10 de enero porque necesitan a los rehenes en su lugar para recordarle al país que allí los tienen y que puede haber más. Quizás Maduro excarcela a unos pocos por la presencia de la CPI en Caracas, como para decirle al fiscal, somos redimibles. No te apresures a presentar una orden de captura. O para decirle a Lula, a Petro, ya pasó la crisis. Aquí todo está normal. Ya no hay protestas, ya liberé a los chamos, pasemos la página. Pero esos niños presos le salieron demasiado caros a Maduro. Tanto que esa factura jamás va a caducar. Ni para esas madres, ni para el mundo. Lo que hicieron ya lo hicieron. Los niños o están presos o están ahora en juicio. La situación sigue siendo abominable. ¿Dónde estaban los terroristas? Porque Maduro termina excarcelándolos a todos. La farsa se desvaneció. Ya el régimen no tiene discurso. Ya no tienen cómo acompañar sus mentiras y mucho menos cómo sostenerlas. Calderón de la Barca decía que vencer y perdonar es vencer 2 veces. Pero qué difícil se hace eso hoy. Cuando a Gabriel le dio un ACV en la celda y no dejaban entrar a su mamá. Cuando Laurianis tuvo un colapso cerebral después de ser secuestrada. Cuando Luis se descompensó por su diabetes. Cuando aprietan con impiedad a inocentes. Les aflojan un poquito la soga, pero nunca lo sueltan. En estos actos de castigo ejemplarizante, en medio de esta maquiavélica benevolencia, en medio de un daño irreparable e imperecedero. ¿Dónde está mi hijo? Porque nadie me daba respuesta dónde estaba mi hijo. Mi hijo es así, ¿lo has visto? ¿Lo has visto ahí adentro? Dímelo, por favor. Nos mintió, nos engañaron, nos volvieron a vacilar, señores, ya no vamos a aguantar más vacilaciones. Nuestros hijos, nosotras, no los vamos a dejar solos. Y aquí ninguna de nosotras se mueve sin nuestros hijos en la mano. ¿Cómo pedirle a esta mujer que no tenga el puño cerrado, sino la mano abierta? Yo no puedo pedírselo hoy. No puedo.